Buen día. Bueno, son Muchas muchas preguntas. preguntas juntas, pero a ver, vamos por parte. Primero creo que, y por eso agradezco la oportunidad de conversar, porque en realidad creo que la primer tarea es intentar tomar conciencia de lo que está pasando, porque normalmente uno cree que estas cosas le pasan a otros, y cuando habla de política exterior, el propio término da la idea de algo externo, ¿no? Algo ajeno a nosotros, y la verdad que sería un gran error. Hay que trabajar mucho para que nuestra sociedad entienda que cada vez más la política interior es política interna y que lo que le ocurre a otros termina siendo como un preámbulo de cosas que nos van a ocurrir a nosotros o que por lo menos nos involucran y Claro. que van a generar efectos en nuestro país. Entonces, digo esto porque si no, miramos estas noticias por televisión, las escuchamos en radio, las leemos en los medios escritos, Exacto. repito, como si fuera una cosa que nos genera indiferencia o que nos interesa por una cuestión intelectual, pero no porque nos vaya a afectar. Bueno, nos va a afectar y nos está afectando muchísimo. Jo, Por eso también hay que discutir qué hacemos claro. desde un país como el nuestro. No es algo en lo que podamos quedarnos ni quietos ni callados la boca. Dicho esto, lo primero para actuar y para, por lo tanto, posicionarse, es entender lo que está pasando. Y Exacto. la verdad es que con el correr de los días han ido de alguna manera quedando claro algunas cosas y otras entreverándose más, A porque ver. si alguien al principio, cuando el sábado se enteraba de esta intervención militar, del secuestro de Maduro, creía que estábamos frente a una salida democrática en Venezuela, se equivocó muchísimo. Yo Sí. creo que algunos referentes de Uruguay, pienso particularmente en algunos que tuvieron roles muy importantes, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, Sí. se apresuraron a opinar, incluso anunciando ya roles para lo que en su momento era la oposición en Venezuela, y hoy nos Sí. encontramos que lo que se ha consolidado es la interlocución del gobierno de Estados Unidos con el régimen actual en Venezuela, Exacto. salvo Maduro, que fue finalmente el que terminó siendo secuestrado y entregado a las autoridades judiciales de Estados Unidos, con lo cual empieza un proceso larguísimo en donde habrá que ver finalmente qué ocurre. Entonces, Fue la lo primera primero que hay que sorpresa decir, esa, digamos, ¿no? sí, la primera sorpresa es una intervención. Esa Sí, es claro. una sorpresa porque creo que es donde tenemos que poner más la mirada, Sí. sobre todo por el antecedente que deja planteado, que ya nos hemos dado cuenta, tú lo decías al mencionar a Colombia, yo podría agregar Groenlandia, Oh, sí, claro. eh, es- ya estamos hablando permanentemente de otros países que están enfrentados a situaciones similares. Y yo creo que ahí es donde, sin escapar a la discusión sobre Venezuela, necesitamos darnos cuenta que lo que pasó es mucho más grande. Y tiene que ver, por eso a veces yo digo en algunos medios que es casi una excusa lo de Venezuela, porque finalmente vamos a darnos cuenta que el tamaño de lo que comenzó ese sábado implica una cuestión de escala internacional, de escala global, de escala mundial. Y por eso es un tema que se está discutiendo en todo el mundo. Hay que también entender eso. Hacía Sí. mucho tiempo que yo no veía que una noticia de América Latina tuviera tanta repercusión internacional. Sí. Y es porque lo que decidió hacer Estados Unidos no es solo en relación a Venezuela, ni que hablar, tampoco solamente en relación a América Latina, sino una decisión de cómo se va a parar en el mundo a partir de ahora. Claro. Y tiene mucho que ver con algo que ya había ocurrido hacía más de un mes, que era el anuncio de una nueva estrategia de seguridad de Sí. Estados Unidos. Sí. Es un documento que circuló allá por finales de noviembre, que cuando uno lo leía le impresionaba mucho, es toda esta cuestión, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de la doctrina Monroe? Exacto. Recuperar la Exacto. doctrina Monroe, que es una Exacto. estrategia que utilizó Estados Unidos hace muchísimos años, América y para los ahora, americanos. Sí. Ahí está. exactamente, ahora Trump de alguna manera la recupera y la interpreta para esta etapa, La de una manera potencia. la potencia, la Sí. reconfigura, y cuando leíamos eso, claro, era un papel, era un texto,
no es que no hubiéramos tenido todavía señales, porque yo creo que sería un error decir que todo comienza con esta intervención en Venezuela. Claro. Tenemos que acordarnos las amenazas a Panamá, Sí, diciendo que el canal lo iban a recuperar por cualquier vía, incluyendo la fuerza, porque era de ellos, lo habían pagado, se lo habían robado, Panamá se lo estaba dando a los chinos, es decir, ya ahí se había instalado una retórica durísima para un país de América Latina. Probablemente miramos de lejos y dijimos, bueno, problema de los panameños, pero ahí ya sí, estaba planteada una amenaza concreta. Luego vino un episodio mucho más cerca para nosotros, que fue las amenazas y la concreción de una sanción a Brasil vía comercial, es poniéndole cierto. aranceles del 50%, no porque hubiera un problema comercial, porque Brasil le compra más a Estados Unidos de lo que lo vende. O sea que esa teoría de Trump de aplicarle aranceles a todo el mundo porque los estaban robando, con Brasil no funciona porque Brasil le compra más a Estados Unidos de lo que le vende. Ah, Sin embargo, la medida que tomó con Brasil era para presionar al Poder Judicial de Brasil. increíble. Nadie puede decir que en Brasil hay una dictadura, Sí, increíble. nadie puede decir que esté actuando en contra del presidente porque no le gusta, sino estaba actuando contra el Poder Judicial de Brasil para defender a su amigo Jair Bolsonaro, que está acusado de haber intentado dar un golpe de Estado. Exacto. Entonces, ahí ya había una intervención que no fue militar, pero fue comercial, pero al mismo tiempo política. ¿Y qué les voy a decir, ustedes que están muy cerca, de lo que fue la intervención de Trump en la elección de Argentina? Sí, ni hablar. Algo que nunca habíamos visto, y menos aún en un país como Argentina, que tiene una cultura de autonomía, de no solo de algunos sectores políticos, ¿no? Pienso en el peronismo. Históricamente, en Argentina ha habido una defensa sobre su soberanía, sobre su independencia, su capacidad de decisión autónoma, y un presidente de Estados Unidos, con todo lo que implica esto, y además utilizando la promesa del dinero, Claro, muy relativa, porque al mismo tiempo siempre decía, esa plata yo la voy a recuperar y con creces, claro. terminó condicionando una elección en Argentina, Sí, diciendo que él solo iba a dar ese aporte si ganaba la persona que él prefería. O sea, eso es una intervención que, imaginen un sí. minuto que ocurra en Uruguay, ¿no? No, Previo a una increíble. elección, Increíble. tengamos una situación así. Entonces, ¿qué digo con esto? No es que no nos tenga que sorprender ni que fuera, si no hubiera ocurrido ya algún tipo de reacción de este estilo del presidente Trump, pero claro, nunca había sido utilizando la fuerza. Sí. Y lo que ocurrió en Venezuela es efectivamente un paso más profundo, pero sobre todo es la confirmación de esta nueva forma de hacer política o, como ellos mismos le llaman, esta nueva estrategia de seguridad nacional. Entonces, Tiemblo en hacerle esta pregunta, pero estamos entonces ante una escalada de la intervención de Estados Unidos en el mundo, buscando y defendiendo y buscando sus intereses. es así. Jo, Yo no lo podría definir mejor y de manera más concreta. Lo que estamos es frente a Estados Unidos poniendo en práctica lo que escribió en un papel y diciendo que a partir de ahora esa es su política. Y claro. no lo hace en relación solo a algunos países, es una mirada con respecto a su política exterior en donde define que para defender sus intereses, y por eso Gabriel lo definiste muy bien, es en función de sus intereses, no en función del bienestar de No, otros países, de la democracia. Ustedes se dieron cuenta que en la conferencia de prensa de Trump el sábado, que sí, además fue muy larga, más de una hora, sí, no nombró una sola vez la palabra democracia. no. Y dijo más de 20 veces la palabra petróleo y más de 10 veces la palabra hacer dinero. O sea, quienes pensaron en algún momento, e incluso festejaron la intervención, una cosa sorprendente, ¿no? Que en esta Sí, época increíble. se festeje una intervención. No, Puedo increíble. entender, puedo entender, y lo quiero decir con claridad, A ver, a una parte de la población venezolana, sobre todo quienes tuvieron que emigrar de Venezuela, sí, que estén con la expectativa de que pueda haber un cambio en Venezuela que les permita retornar a su país, recuperar a su familia, que se liberen pesos. Tenemos todo un debate sobre lo que estaba pasando en Venezuela y la necesidad de que eso cambiara. Ahora, justificar una cosa con la otra
a esta altura es una claro, irresponsabilidad. Y repito, no estoy eludiendo la discusión sobre lo que estaba pasando y que ahora sigue pasando en Venezuela, sí, porque claro, los que festejaron la intervención como una solución, me gustaría escucharlos ahora. sí, ¿Dónde está la solución? Si exacto. en ningún momento se está planteando, y ningún momento Trump ha dicho que esto es para recuperar la democracia en Venezuela, sino es para, y este es un discurso que él hace, hay que entenderlo, aunque parezca Claro, una locura desde afuera, él lo dice para su público claro, interno. claro, Trump está en vísperas de una elección. En claro. noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde él además viene muy mal porque las encuestas le están dando muy mal, entre otras cosas por la situación económica, que al Claro. final es lo que siempre define una elección en Estados Totalmente. Unidos. Está claro que Estados Unidos es una potencia en decadencia hoy desde el punto de vista comercial frente a China, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es dable esperar de los demás países ante esta posición de Estados Unidos? ¿Qué es dable esperar de la OTAN, de los países europeos, de China? ¿Qué puede pasar? ¿Por dónde viene la mano, Álvaro? Bueno, ahí está la clave, ¿no? Porque si estamos diciendo que lo importante a analizar es el comportamiento global de Estados Unidos, no Claro, solo el hecho puntual de un país, la pregunta es qué hace el resto de los países del planeta para evitar que esta sea la lógica. Lo voy a decir de una manera simple. claro, Estamos frente a la posibilidad de que vuelva a ser la lógica en el mundo la ley de la selva, o sea, la ley del más fuerte. Eso se había superado después de las guerras horribles que tuvimos en este planeta, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a partir de crear el derecho internacional y los organismos internacionales. Esa es la forma de comportarnos civilizadamente, no diciendo yo tengo la fuerza. Ustedes claro. observen no solo esta cuestión del petróleo, de los intereses económicos, que fue el relato permanente de Trump en su conferencia, sino luego toda la retórica diciendo somos el ejército más poderoso del Sí, mundo, podemos hacer lo que queremos, nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Era una demostración de fuerza, me explico, era una amenaza. tal cual. Entonces, lo que tenemos que parar es esa lógica, donde se imponga la idea de como yo tengo fuerza, logro que las cosas ocurran como yo quiero, no porque yo tenga razón, y mucho menos derecho. O Claro. sea, lo que está planteado es arrogarse el derecho de intervenir en cualquier país. Y para los que creen que esto es una cuestión solo con algunos países de América Latina, en donde Trump tiene diferencias Mm, políticas con sus gobiernos, ¿cuál es la diferencia política con Dinamarca? sí, Dinamarca ha claro. sido un aliado Sí. histórico de Estados Unidos, incluso en algunas guerras. Mm, Y ahora se mete con Groenlandia, que todos sabemos es parte, desde el punto de vista institucional y territorial, de Dinamarca, más allá de exacto, un debate que hay sobre la independencia y la autonomía de Groenlandia. exacto. Por supuesto, esa autonomía que pretende la gente que vive en Groenlandia en relación a Dinamarca no la va a cambiar por ser dependientes de Estados Unidos, ¿no? Y menos con el Totalmente, estilo Trump que dice, me la voy a quedar aunque no les guste. Entonces, totalmente. estamos hablando del mundo entero. En este caso estamos hablando de Europa. Recién me preguntabas sobre qué hace la OTAN. Mm, Por ejemplo, la Unión Europea, para que algunos no crean que este es un pataleo solo, no sé, del gobierno de Uruguay, del gobierno de Brasil, del gobierno de México. No, no. La Unión Europea está declarando, precisamente en defensa de Dinamarca, porque sí, Dinamarca es miembro de la Unión Europea, que se respete el derecho de Groenlandia. Es decir, vamos camino a que Trump se meta en líos, no solo con América Latina, o por lo menos con los que en América Latina defendemos el derecho a la no intervención y a la soberanía de los pueblos. Estamos frente a la posibilidad de que se enfrente, por supuesto, a la Unión Europea, a los que ya trató de idiotas, sí, exacto. y el enfrentamiento con China es el telón de fondo, tenés toda la razón, Estados Unidos es una potencia en declive, en decadencia, fruto de la disputa global con China. No Mm, solo en lo comercial, en lo productivo hace mucho tiempo, claro. pero también en lo tecnológico, en lo financiero, y por lo tanto, en esa reacción que está teniendo Estados Unidos como una potencia en decadencia, en declive, parece fuerza, pero en realidad es debilidad. Trump parece un hombre fuerte porque agrede, porque tiene esa forma de expresarse, pero en realidad es un síntoma de debilidad porque está rompiendo
con lo que hizo fuerte a Estados Unidos. Claro. En primer lugar, el libre comercio, y se dan cuenta que lo que ha hecho Estados Unidos desde el gobierno, desde que ganó Trump, es protegerse, Claro. cerrarse. Es Claro. todo lo contrario. Miren qué paradoja de esta época, ¿no? Sí, increíble. El inventor del libre comercio junto con Inglaterra se cierra, se protege. Y la China comunista habla de libre comercio. Increíble. El inventor de los organismos internacionales que nos sacaron de las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y fueron ordenando un mundo que tampoco era tan justo, por lo menos para esta parte del mundo en el sur. Sin embargo, le daba al mundo un orden, unas reglas, las está rompiendo, las está desconociendo. Todas. Entonces, Sí. eso es lo que tenemos que recuperar. Y acá es donde me engancho, Gabriel, con Uruguay y con la región. Nosotros necesitamos tener principios. No podemos jugar al golpe del balde, no podemos jugar al grito. Necesitamos mostrar que Uruguay tiene una historia. Por eso fue tan importante la posición del gobierno y la conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi, que inmediatamente de reunir al gabinete para demostrar la importancia que Uruguay le da, más allá de que parezca que no estamos involucrados, en pleno enero, con todo lo que implicaba. Recién se bajaba del avión de las vacaciones y llamó al consejo. Exactamente. Claro. Sí, no, vino incluso antes. Sí. Las cortó para esto. Y hay que poner atención a que la posición que tuvo fue, en primer lugar, ratificar lo que había sido las manifestaciones inmediatas que había tenido la Cancillería. En segundo lugar, algo que, repito, es muy importante, y en los próximos días van a haber más señales sobre esto. Uruguay tiene una historia, y esa historia no es de un solo partido, ni de dos, es de todo el sistema político uruguayo. En el año 65, Uruguay por primera vez se sentó en el Consejo de las Naciones Unidas, de Seguridad de las Naciones Unidas. Ajá. Fíjense, solo 5 miembros se sientan allí, más el 10 que no se reunió el permanentes. martes, ¿no? El que se reunió el martes. Exactamente. Claro. Uruguay presidió en el año 65 ese consejo. ¿Mirá? Y en ese momento presentó 4 principios para que la comunidad internacional pudiera vivir en paz. Y esos 4 principios son los que ratificó el presidente justamente cuando estamos hablando del año 65, un gobierno colegiado, Partido Nacional y Partido Colorado. Por tanto, estamos de alguna manera defendiendo lo que es la historia de la política internacional de Uruguay, y eso es muy importante porque es lo que nos permite luego presentarnos en algunos ámbitos a ofrecer la mediación de Uruguay en este tipo de conflictos. Y en tercer lugar, el presidente manifestó el acuerdo y la participación del gobierno uruguayo en la elaboración de un documento junto con España, con México, con Brasil, con Colombia y con Chile, defendiendo la idea de la democracia. Exacto. Y de la convivencia democrática. ¿Qué hizo luego Uruguay? Participó de los organismos en donde pudimos llevar esta posición. Participó, justamente como decías recién, de la reunión de la OEA, de la ONU, una reunión extraordinaria de la ONU, más allá del Consejo de Seguridad, hubo una reunión extraordinaria de Naciones Unidas. Exacto. Hubo una reunión de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y hubo una reunión muy importante, fue la última, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. De ahí surge una posición de Uruguay que fue muy escuchada y que puede ser una fórmula para actuar ahora como región y evitar que termine peor lo de Venezuela, porque va camino a empeorar, porque se reafirma el régimen y empieza una negociación con Estados Unidos. ¿Y dónde quedan los objetivos? No solamente está violentada la soberanía de Venezuela, sino ahora también que está corriendo en riesgo, por supuesto, la posible recuperación democrática, por supuesto, el manejo de los recursos propios del país. Entonces, necesitamos que aparezca una voz que no sea ni la del régimen actual ni la de Estados Unidos, y que diga otra cosa, entre otras cuestiones. Estuvo a punto ayer el Parlamento uruguayo de llegar a un acuerdo de este estilo. No se logró, pero no tiene que ser el único ambiente donde estas cosas se discutan. El gobierno tiene una capacidad de mirar desde un punto de vista más amplio esta jugada, sobre todo en relación a otros gobiernos con los que puede conversar en la región. Y yo repito, en pocos días vamos a estar viendo al presidente Orsi haciendo algunos movimientos, tomando algunas medidas para tratar de ayudar, que esto es lo más importante, hay que ayudar al pueblo venezolano. No nos olvidemos de la gente,
porque en estas cosas lo que siempre queda de costado es la gente. Y esto tendría que ser nuestra prioridad, tendría que ser la prioridad de todos, pero si no la es, está claro que no es la prioridad de Trump, que nunca fue la intención en relación a esta intervención, a esta invasión. Y bueno, si tampoco lo es la del gobierno, y yo a veces me pregunto si es la de la oposición, porque ahora tampoco veo con claridad cuál es la estrategia de la oposición venezolana. Entonces, Exacto. ayudemos de alguna manera a que el foco sea el futuro de la gente en Venezuela, tanto los que viven allí y eventualmente han apoyado al gobierno, porque no nos engañemos, hay una enorme cantidad de población en Venezuela que sigue creyendo en ese proyecto político. Sí, Esto no se resuelve sí, barriendo. exacto. Cada vez que se sale de un proceso así, y en Uruguay lo sabemos, porque hasta el día de hoy estamos en transición, en algún sentido, Sí. por algo sigue habiendo niveles de impunidad con respecto a los crímenes de la dictadura. Entonces, Totalmente. seguimos, esas cosas no se resuelven de un día para el otro. Pero acá nadie tuvo que intervenir a Uruguay para hacer esto. Exacto. No hubo Exacto. que traer tropas de ningún lado, lo resolvimos las y los uruguayos. Eso hay que reivindicarlo en Venezuela. Y en todo caso la región lo que tiene que hacer es ayudar, y tiene que ayudar unida. Gabriel, lo más importante en este momento, desde la perspectiva de Uruguay, es que nuestra región no se divida. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Hay distintas visiones? Sí, Sí. claro. Pero una división de nuestra región sería un desastre histórico, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Y lo más importante en el mundo este loco que estamos viviendo es que nuestra región tenga capacidad para defenderse, sobre todo para defender la paz. Somos la única región del mundo en paz, hasta el sábado pasado. Entonces, necesitamos, más que nunca, fortalecer la unidad de la región, ser capaces de tener una voz a nivel internacional para este nuevo orden que se está armando. No podemos quedar atrapados entre China y Estados Unidos. Esta no es una nueva guerra fría. Esta bipolaridad no sirve, necesitamos hacer acuerdos con Europa, hacer acuerdos con Estados Unidos, hacer acuerdos con China, hacer acuerdos con quien sea desde el punto de vista comercial, pero no quedar atrapados en esta lógica de estás conmigo o estás contra mí, que es la que de alguna manera genera esta lógica bipolar que parece presentarse y que nosotros necesitamos, y por eso el viaje del presidente Orsi es tan importante a China, y lo va a hacer junto con empresarios de todos los sectores. Nosotros, hoy es nuestro principal socio comercial. ¿Qué vamos a aceptar una presión para dejar de tener ese tipo de comercio? Eso te iba a preguntar, el viaje de Orsi, del presidente Orsi a China, sigue estando en la agenda. Si Absolutamente. Claro. Y lo mismo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que estamos mucho más cerca ahora, después de la frustración de diciembre, de firmar, porque Italia ya ahora aceptó los últimos términos, y que eso, además de que es muy importante comercialmente, es muy importante para este momento político. ¿Se dan cuenta? Nosotros necesitamos estar en diálogo con todo el mundo. Exacto. Y no tenemos por qué comprarnos la idea de que hay que estar alineados solo desde una perspectiva porque nos amenacen. Entonces, el viaje a China es clave, el acuerdo con la Unión Europea es clave, la consolidación de la región y que Uruguay sea actualmente presidencia del Consenso de Brasilia, que es Sudamérica, y dentro de 60 días vayamos a ser presidencia de la CELAC, ahí es donde Uruguay va a tener la oportunidad de llevar ideas como lo que marca la historia de este país, que son ideas de diálogo, de democracia, de respeto al derecho internacional, y ayudar, conversando con todos, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, en la región, crear una síntesis capaz de defender nuestros intereses. Miren que a corto plazo, además de esto que estamos hablando, tenemos que enfrentar desafíos enormes. ¿Alguien cree que el crimen organizado transnacional los vamos a resolver país por país? Claro. Cuando ya nos damos cuenta que son organizaciones que circulan en la región y no respetan la lógica del derecho de cada país, sino que actúan de manera internacional. ¿Qué vamos a hacer con las pandemias que están volviendo? No aprendimos nada del COVID, necesitamos tener políticas regionales. Lo mismo vale para los temas ambientales, incendios, inundaciones, cuidado del agua dulce, es decir, son todas políticas que tenemos que hacer como región. Y por eso necesitamos la unidad de la región en la diversidad, respetando las elecciones que la gente hace en cada país. Y eso es una cosa que Uruguay es de los pocos países que puede hacer esto.
convocar al diálogo, porque lo practica para adentro, porque tenemos presidentes de distinto pelo, expresidentes, que no tienen problema en juntarse a conversar. Y eso en el resto del mundo nos admiran. Por eso, bueno, Exacto. pongámoslos en valor y tratemos de ayudar a una región que más que agregar leña al fuego, lo que necesita es gente que ayude al diálogo, Me, a, me, a los acuerdos. Me quedo con ese mensaje esperanzador, Álvaro Padrón, analista internacional, asesor del gobierno en temas internacionales. Yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado, que sé que lo tenés complicado, pero nada, por medio del interior chico, que a veces nos cuesta llegar a la gente de Montevideo, te agradezco muchísimo el contacto. Al contrario, es un compromiso también con la democracia el poder conversar en cualquier rincón del país. Para mí, repito, es un gusto, pero sobre todo un compromiso, así que ojalá nos podamos encontrar pronto. Un abrazo.